Estaba diciendo del partido de Independiente 4, Unión 4, ¿no? Yo me enteré cuando terminó. No sé si lo habrás visto. Creo que hasta ahora y seguramente será el mejor partido del año. Bueno, siempre yo pongo por delante que cuando tenés un resultado de esta naturaleza, algunas deficiencias encontrás, Muchas. o muchas, claro. Y ayer, por supuesto, defensivamente Independiente eh, tuvo un primer tiempo lleno de complicaciones respecto a este punto y sobre todo cómo lo encaró Unión, que vos fíjate, Gustavo, que le sacó 3 goles de diferencia, es decir, Unión ganaba 3-0. Sí. Ahora, le descuenta sobre el final del primer tiempo, con gente siempre perdida en el área, como lo había hecho Unión con algunos de sus primeros goles, lo mismo pasó con el descuento Independiente, y llega al 3-2 casi en el comienzo del segundo tiempo con un penal de Lupa. Un penal de Lupa que no fue revisado, sino que se confirmó la decisión que adoptó Merlo para una sujeción que consideró persistente y puso Independiente el 3-2. Estira Unión en el 4-2 y parece definitivo, y después un choque entre Solari y Estigarribia, entre los dos jugadores de Unión que fueron a disputar una pelota, llevó al partido a que estuviera demorado y por eso después se hizo un alargue correcto de mi parte por parte de Andrés Merlos de 9 minutos. Achica diferencias Independiente con un muy lindo gol, el tercero, y cuando se juega exactamente el 9º minuto de adicional, se llega al 4-4 con una pelota en un cabezazo que lo sobra al arquero, lo encuentra un paso adelantado y bombeada la pelota tras ese cabezazo se mete en el fondo del arco y pone el 4-4. Yo creo que la bronca la debe tener Madelón. Y Y seguro. para mí Quintero tiene que replantear esto que está pasándole a Independiente, porque bueno, del protagonismo que se esperaba, sale con esta situación más allá de que además atravesó gran parte del partido con el reclamo de los hinchas porque el resultado era desfavorable. Daniel, ninguno quedó conforme, ¿no? De los técnicos. Porque si ganás 3-0 y te empatan 4-4, y si estás perdiendo 3-0, más allá que empataste sobre el final, me parece que hay más errores que acierto. Sí, sí, esto es indudable y en ese contexto juega esto que vos estás señalando, los entrenadores trabajando. No obstante, yo voy a resaltar, como ya lo he hecho en otras oportunidades, el trabajo que está haciendo Madelón en Unión. En este Sí, momento está por detrás de Vélez, está segundo en el grupo, sí. recién arranca esta fecha 10, pero de todas maneras es positivo en líneas generales el trabajo que está haciendo Madelón con lo que tiene, ¿no? Sí, no, no, seguro. Un técnico que trabaja muy bien, no solamente la parte futbolística, sino la parte humana, de sensibilidad del jugador, y eso me parece que es un plus para un técnico, ¿no? Así que el partido probablemente, Gustavo, quede con el recuerdo del 4-4. Una cosa curiosa que se produjo en este partido es que Independiente no empataba 4-4 desde el año 97, de las pocas veces que se produjo ese resultado. Sí. Y en el año 97 el empate 4-4 fue con Unión. Mirá vos, qué casualidad. Es una cosa de esas del destino, ¿no? Cuando se cruzan esas casualidades. Bueno, datos simplemente también anecdóticos. Platense rescató un punto en el final del juego contra Newell's en el Parque de la Independencia. Racing no puede en Junín, que es una cuestión histórica, pero Racing le está costando mucho encontrar esa identidad a la que nos habíamos acostumbrado con el equipo de Gustavo Costa. Sí. Sufre y padece mucho. Y bueno, se trajo un punto de Junín, empató 0-0. ¿Sabés a quién Y Vélez extraña, disculpame, Daniel, Racing y Maravilla Martínez? A Salas, que no le fue bien en River. Me parece que
los goles que hacía Maravilla Martínez, muchos tenía que ver Salas. Sí, eso es indudable, que da la impresión de que evidentemente ahí tenías una dupla que combinada era potente, fuerte, efectiva. Pero bueno, en este apuro, pensemos ya estamos cruzando la mitad del torneo, en este apuro todavía Racing intentará obviamente sobre todo fortalecerse cuando juegue de local y también un poco encontrarse con el juego, ¿no? Sí, sí. Y después tuvimos el empate de Tigre Vélez. El equipo de el Mellizo logró empatar el partido en el segundo tiempo con un penal de Brian Romero, lo perdía con un gol del Romero de Tigre, buen jugador. ¿Es el goleador de campeonato o no? Sí, creo que sí, Sí. lo tengo perdido ahora, pero creo que sí. Sí. Lo que creo que en líneas generales también un partido intenso, un partido de dos equipos que pretenden con sus armas ser protagonistas. Y esta actitud, este cambio que le ha dado, sobre todo los mellizos, como venimos insistiendo, con respecto a los pibes que tiene que poner y con el juego que pretendan, ¿no? Así que bueno, tal vez la nota emotiva para algunos es el debut de un juvenil que hizo debutar Guillermo en el conjunto de Vélez Arfiel, que fue el pibe Feller. El pibe Feller es nada más ni nada menos que el hijo del relator de TIC. Sí, está bien. Así que, por supuesto, la particularidad y el deseo del pibe, muy entusiasmado, pero muy centrado también en las declaraciones del final del partido respecto a este debut, y que bueno, el deseo, ¿no?, que el día de mañana su papá lo pueda relatar. Claro, sí, sería lindo, ¿no? Una nota emotiva sería. Sí, ingresó por Robertone, cuando ya el partido moría, ¿no?, cuando el partido terminaba, pero quedará en la memoria de él que debutó en Primera División, claro, en la cancha del Tigre, con los mellizos en el banco y con su familia en la platea. Un detalle, no me voy a explayar mucho, Gustavo, respecto a esto, porque no es mucho lo que tengo, no es mucho lo que se conoce y solo proviene de un dirigente del interior del país, a propósito de relatores y comentaristas. Se ha dejado entrever que la Liga Profesional del Fútbol Argentino, a través de la asociación y su sistema de televisación, que está haciendo actualmente con la Primera Nacional y el resto de las categorías del ascenso, sí, lo va a trasladar definitivamente a la totalidad de los torneos que organiza la AFA, incluyendo la Primera División a través de un sistema libre y gratuito. Como si te dijéramos fútbol para todos. Sí. Yo entiendo que acá hay un problema con me parece, con los contratos vigentes, con las cadenas internacionales que están haciendo la transmisión de estos partidos de la Liga Profesional y que además son los que generan los ingresos, sí, por lo menos hacia las instituciones. No tengo idea de qué dinero, claro, se nutrirían los clubes. ¿De dónde van a salir la plata? Claro, de dónde van a, si van a tener el dinero en la cantidad como la que tienen hoy, porque los aspectos publicitarios desconozco de qué manera en estos derechos podrán ser vendidos, lo mismo que intuyo tal vez después sean vendidos los derechos al exterior. Bueno, es algo que se ha conversado, parece es algo que se está mirando, pero que no podemos olvidarnos, Gustavo, porque esto también estará totalmente ligado a algo que escuché anoche en la radio deportiva de la ciudad muy tarde, en el tramo final de una conversación que mantenían los colegas con Guillermo Tofoni, ajá, sí, este empresario que ha denunciado por malversación de fondos a la Asociación del Fútbol Argentino. Sí. Y una cosa muy curiosa de toda la charla que mantuvo explicando las particularidades de todas estas cuestiones que están atravesando nuestro fútbol es
que toda esta causa está también radicada en los tribunales de los Estados Unidos. Y bueno, ya sabemos que en su momento la justicia de Estados Unidos en el 2014, el FIFA Gate dio por tierra con una cúpula entera de la FIFA. Sí. Blatter, la muerte de Grondona, que no sabemos cuál hubiera sido su destino, aunque Sí. todos suponemos, Sí. y un montón de dirigentes más. Esto puede generar algún dolor de cabeza fuerte si, independientemente de la justicia argentina que está interviniendo, también toma cartas en el asunto definitivamente la justicia norteamericana. Porque no solamente están imputados, o en todo caso en esta denuncia la observación recayendo sobre la institución, sino sobre las personas que las conducen. Sí, bueno. Es un paréntesis que abro en función de nadie debería de sorprenderse si ni un tiempo dicen acá en Estados Unidos, en tal lado, hay interés en que fulano mengano hagan una declaración, etcétera, etcétera, etcétera. No, sería lo más lógico por cómo van las investigaciones o todo lo que se va sabiendo, esos dineros que iban para afuera y volvían después para acá. Bueno, me parece que en algún momento la justicia de Estados Unidos va a comenzar a tallar un poquito más fuerte y más a fondo, ¿no? Esto será un tema, Gustavo, que indudablemente vos sabés que va a ir cobrando mayor notoriedad a partir de que pasen los días. Tenemos en un rato la presentación de Tobillino frente al juez, Sí. a quien le negó el juez la virtualidad, lo obligó a que sea presencial, y el reclamo que había estado hecho a la Cámara, a mí me parece también por parte de la Cámara, independientemente de la justicia, una contradicción que todavía no haya salido, porque vamos a suponer que hoy se presenta Tobillino y mañana la Cámara le da la razón, todo lo que haya dicho Tobillino hoy está invalidado. Claro, bueno, pero eso sucede en la Argentina, no sorprende. Es insólito. Sí, mañana va Tapia, presentarán un escrito, declararán como Cristina en la semana que viene, qué sé yo, viste que... No daría la impresión de que declararan. Yo creo que entregan un escrito, Claro. sobre todo por la posición tan negativa, negando los cargos. Se me ocurre, ¿eh? Son procesos muy largos, en definitiva, Gustavo. Ayer Procesos muy escuchaba largos. que el juicio de los cuadernos podría durar años y años, 5, 6, 7 años, decían, ¿eh? Una Sí, locura, una locura. Y bueno, ayer contábamos esta triste historia de ese juicio Sí. que duró 30 años por El paseo de la infanta, sí. el paseo del infante. Bueno, a propósito de lo que está pasando en el mundo, algunas voces se están presentando como preocupadas por la realización de la Copa del Mundo en los Estados Unidos. Y hay dos países, no asociaciones, países que capitalizan la opinión pública de algunos de los jugadores de los seleccionados y las hacen propias. Me refiero a Alemania y Francia. Algunos de sus jugadores han manifestado el deseo de no jugar el Mundial en los Estados Unidos, y esos países, no las asociaciones o federaciones, sino a través de los representantes políticos, apoyarían de persistir el conflicto en los próximos días que no participen en la Copa del Mundo, lo cual, si bien hay sanciones que la FIFA adopta sobre aquellas selecciones que no juegan, acá también la FIFA deberá tener en cuenta toda esta situación mundial que nos está abarcando, con la complejidad que implica contratos firmados, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pero hay una guerra de por medio, claro. Daniel. No sé cómo estará avanzando en ese momento, cómo será la situación, pero esto es una guerra, no es que te tiran con un fosforito. Vos estás en un lugar y no además, sabés Gustavo, si te matan, no te matan. ¿Te imaginás cómo aprovecharían un mundial de fútbol para hacer un desastre? Además, Gustavo, hay 16 días, por ejemplo,
que faltan para que se juegue la finalísima en Qatar, entre España y Argentina. A mí me parece ya un disparate que no se haya tomado una decisión al respecto. No, porque Qatar Son quiere que 16 jueguen días. ahí. Qatar quiere que jueguen ahí. El campeonato Lo que Qatar, la pasa- liga de no, Qatar, comenzó a jugarse, creo, o comienza a jugarse este fin de semana. bueno, pero en principio estaba todo suspendido el fútbol de la zona. Bueno, yo tengo En entendido que se principio estaba. reanuda, se Bueno, reanudaría, digámoslo en potencial. si se reanuda el fútbol, entonces la final se va a jugar, la finalísima. No, no, el tema es que no quieren viajar. Las Bueno, dificultades para viajar y llegar a Qatar. sobre todo la selección española. Acá, por eso digo que me parece que como que los dirigentes están en una encrucijada. Ahora, es cierto también, entiendo, que toda esta situación judicial del presidente de la AFA y etcétera, le está impidiendo poder moverse respecto a tomar resoluciones al respecto. Y sí. Tendrá que resolverse Bueno, antes eso, pero no sé. uno cree que para el comienzo de la semana que viene, mediados de la semana que viene, esto tendría que estar resuelto. Además, Scaloni debería estar comunicando la lista de convocados para este juego. El otro tema que está relacionado también, Gustavo, que ayer lo tocamos y quedó pendiente de lo que se decidiera, es el partido de el jueves Huracán y River, Sí. que se va a jugar en la cancha de Huracán, pero solamente con 15.000 espectadores. Todos de Huracán. Sí, solo Ah, Huracán. está bien, Capital Federal no van visitantes. está bien. Bueno, esto es atendiendo, insistimos, el problema del derrumbe a 300 metros, de esas torres que se construyeron, que son 7 y de las cuales las 2 últimas están enfrente de la cancha de Huracán. Ayer también escuchaba, esto puede parecer como poco sensible de mi parte, escuchaba a vecinos quejarse de lo que sucede en el estadio de Huracán, el fútbol, los festivales, etcétera, 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 etcétera. Yo me llamó la atención que el cronista que les hacía esta nota dando una opinión no manifestó la inquietud de plantearle a esos habitantes de esas torres si esto no lo habían considerado al momento de adquirir las propiedades. Cuando vos adquirís una propiedad frente a una cancha, te vas a encontrar con algunas particularidades. Es decir, la cancha de Huracán hace muchísimos años que está emplazada en este mismo lugar. Sí, pero era un plan ¿Entiendes lo que procrear. quiero decir, no? Era procrear, me parece que la necesidad a veces no pone muchas cuestiones sobre la mesa, Daniel, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, de todas maneras, vuelvo a insistir sobre esto. Quejarte porque viví frente a una cancha de fútbol sobre una edificación que fue a posteriori, no sé, porque la cancha de fútbol no se va a mover. En el mundo no pasa esto. Bueno, Miremos nada más lo que significa la cancha del Real Madrid. Me pareció. Ahora, esto no inhibe de la responsabilidad en la construcción. sí, la cancha de Eso Boca, ya sería otra cosa. Daniel, la cancha de Boca se mueve, cuando está llena, la Bombonera se mueve. La Bombonera se mueve, Sí. el Estadio 1 se mueve, los Por eso. estadios se mueven, Ah, bueno, porque es naturalmente una cuestión que lógica, hasta si no, creo se derrumba, si no tiene oscilación, se derrumba. Claro, exactamente. Entonces, aquí, de todas maneras, la molestia de los habitantes no estaba centrada específicamente en esas cuestiones, sino en lo que significa vivir frente a un estadio. Bueno, Está bien. yo pienso que el problema es, una cosa es tener un centro y un complejo habitacional e ir y crear y poner un estadio, y otra cosa es, hay un estadio y se rodea de complejos habitacionales. Aquí todo lo que es arquitectura, urbanismo, por parte de los organismos encargados de los controles, ya hemos hablado en alguna oportunidad, y lo hago ahora, en la ciudad de La Plata, me parece que eso en un momento ha sido un descontrol. La construcción masiva de edificios sin tener en cuenta un montón de cuestiones que tienen que ver con su infraestructura. Agua, cloacas, etcétera, etcétera, etcétera.
me he ido un poco, pero bueno, para asociar esto que finalmente va a suceder. Sí. Va a jugar Huracán con River el próximo día jueves, a mi gusto con muy poco público, 15.000 personas en un estadio tan amplio, es poco, pero bueno, Huracán, como lo decíamos ayer, prioriza, y por otro lado bien que hace, no salir de ese escenario y además jugar con, intuyo, serán socios. Seguro. Bueno, y entonces te digo que se juega hoy. Juega Boca con San Lorenzo, nada más ni nada menos, el clásico a las 8 menos cuarto de la noche en la cancha de Boca con arbitraje de Pablo Echavarría. Pero 5:30 va a jugar Banfield con Gimnasia. Pedro Troglio volviendo a enfrentarse a su querido Lobo, con Sebastián Zurino como juez. Y también 5:30 van a jugar Argentino Junior y Rosario Central, Facundo Tello el árbitro. A las 10 de la noche, Independiente Rivadavia de Mendoza con Barraca Central, Falcón Pérez, y Atlético Tucumán con Aldo Civi de Mar del Plata. Felipe Viola tendrá la responsabilidad en este partido que corresponde a la fecha 10 del torneo de Primera División. Muy bien. Bueno, ¿algo más, Daniel? Solo este comentario que a propósito del primer resultado que hablamos, ayer Gustavo, en el comienzo de los octavos de final de la Champions League, Sí. un partido de loco fue Atlético de Madrid-Tottenham, Sí. porque en 15 minutos el Atlético de Madrid ganaba 3-0, con Bien. 2 goles hechos por el arquero. Si bien el arquero, ¿no? Yo no sé si lo viste, provocó una cosa curiosa, además el entrenador del Tottenham a los 15 minutos lo sacó. Bueno, te imaginás que lo ha crucificado. Creo que era el arquero suplente, me parece, que había comenzado. Sí, la cuestión acá es esto que vos decís. ¿Crucificó al arquero o el técnico priorizó el estado de ánimo con el que estaba jugando y miró todavía todo lo que faltaba por delante? Para evitar un desastre mayor para el arquero, ¿no? No exponerlo. Y puede ser eso, sí, puede ser. Porque uno dice, che, lo crucificó. Sí, pero si lo dejaba y no estaba bien el arquero mentalmente. Vos sabés que el tema de los arqueros, más allá de condiciones y características, el tema de la cabeza es fundamental. Si la primera pelota te fue mal y no está fuerte de la cabeza, y puede llegar a ser un desastre, te pueden temblar las manos, se te escapan las pelotas, llegás tarde. Ahora, si tenés una buena cabeza y sos un arquero campeón, entre comillas, y le vas a poner el pecho a las balas a la próxima pelota luego de un error. No sé, yo creo que el técnico habrá priorizado dos cuestiones. Primero, el resultado del partido, y después me parece no exponerlo tanto a un arquero que lo veía muy mal. Sí, era el arquero, es el checo Antonín Kinski, que era el titular. ¿Ah, sí? Era el titular, pero espérate. ¿Pero por qué dejó de ser titular? Porque fue reemplazado por el italiano Guglielmo Vicario, que es el que ayer entró, pero Guglielmo Vicario dejó el arco ayer porque venía de las 5 derrotas en la Liga, en la Premier, en el arco. Entonces, acá tiene un problema el entrenador Tudor. ¿Sabés qué puede hacer? Tiene que poner a los dos arqueros juntos. Claro, bueno, una verdadera complicación, me da un dolor de cabeza. No obstante, el arquero del Atlético de Madrid le dio una chance más todavía, independientemente de la goleada, al Tottenham, porque bueno, le regaló el segundo gol, ¿no? Una salida equivocada, y pudieron poner el descuento para el 5-2. Hay una diferencia de 3 goles, sí. Es mucho, pero bueno, también mostró falencias defensivas, sí, independientemente de sus 5 goles el Atlético de Madrid. Daniel, yo un día conversaba con un técnico amigo que tenía mucha confianza en el arquero que tenía, dirigía un equipo de Nacional que ingresaba a la primera división, y dijo, mira, yo te voy a decir una cosa, las pelotas que van adentro, dejala, que entre, no hay ningún problema. Ahora, las que van afuera, por favor, no las metas adentro. Ese pidió. Un buen técnico tanguero, sí, sí. El querido Gordo Garisto. Sí, exactamente. Las que van afuera, por favor, no las metas adentro, es lo único que te pido.
Bueno, eso se ocupó de hacer el arquero del Tottenham en el tercer gol. Bueno, y este es el panorama. Barcelona que logró empatar el partido también en el minuto 96 ya con un gol lo vi con un penal, sí, lo vi. Sí, un penal claro, ¿eh? Sí, vi el final, digo, el Barcelona tiene esa suerte, digo, yo miro los partidos, cuando quería acordar, no sé cómo hace, pero lo empata o lo termina ganando. Y digo, pero qué raro, porque ya está por terminar. ¿Qué pasó? Penal y empate. Sí, 1-1 con el Newcastle. El Atalanta perdió con el Bayern Múnich de local 6-1, casi serie resuelta. Y el Galatasaray dio cuenta del Liverpool por 1-0. Y cierro con esto, Gustavo. Juegan hoy Bayer Leverkusen con el Arsenal, Real Madrid con el Manchester City a las 5 de la tarde, el Bodo Glimt con el Sporting de Portugal y el PSG con el Chelsea. Se cierra de esta manera los octavos de final de la Champions League, partido de ida. Y se cierra la participación de Dalto. En el día de hoy así será. Muy bien. Y si no le parece mal a la audiencia, los despido hasta mañana. Mañana nos reencontramos, Daniel, un abrazo. Saludos.